Aquí estamos con el siguiente vídeo viendo cuáles serían las medidas de centralización de una variable cuantitativa continua, como en el caso concreto que estamos estudiando, la estatura de los compañeros de la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues calcular de nuevo la media. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ver la suma de las estaturas que alcanzamos entre todos y repartirla entre, en este caso, las 59 personas que contestaron a la muestra. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí nos encontramos un inconveniente, que cuando queremos sumar cuántas personas han contestado lo que miden entre 1,55 y 1,60, pues nos encontramos que hay 6 personas, pero que han contestado exactamente 1,55 o 1,60. Si tuviéramos los datos reales, sí que podríamos calcular las estaturas reales, pero sería trabajar con la variable como si fuera cuantitativa discreta, y en este caso la hemos puesto de manera cuantitativa continua y no conocemos exactamente cuál de los datos que hay en medio están, simplemente que hay 6 observaciones que se encuentran aquí en medio. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hacemos es seleccionar para las variables cuantitativas continuas lo que se va a llamar la marca de clase. Yo la marca de clase la comparo muchas veces con el delegado de la clase. Imaginaros que hay algún problema en la asignatura de didáctica de la medida y tenéis que ir a vicedecanato de estudiantes a llevar alguna queja por algo que esté ocurriendo en la asignatura. ¿Vais todo el grupo clase a liar la parda en el despacho de Iván? Pues no. ¿Qué es lo que tenéis? Elegido un delegado de clase, un representante de la clase, y si hay algo que hablar, va el representante de la clase, en nombre de todos, a informar al señor vicedecano de que hay algún problema. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a hacer con la marca de clase? Pues elegir el delegado de la clase, ¿vale? Se pone X sub I y se le pone así como un gorrito, ¿vale? ¿Y quién será ese delegado de la clase? ¿Quién pensáis vosotros que es el mejor candidato para representar a esta gente que hay aquí? Pues justamente la media, la mitad del intervalo, en este caso el 1,57 y medio, ¿vale? Entonces aquí vamos a poner como los delegados de las clases que tenemos en los intervalos continuos que hay en la variable. Entonces en este caso sería el 1,57 y medio, el 1,62 y medio, el 1,67 y medio, el 1,72 y medio, el 1,77 y medio, el 1,82 y medio y el 1,87 y medio. ¿Y qué hacemos ahora? Pues a partir de ahora lo único que hacemos es considerarla como una variable cuantitativa discreta de las que hemos visto antes. En fin, no es más que volver a reproducir toda la información que teníamos antes. Entonces aquí habría que poner la X sub I por la N sub I, o sea, ver la estatura que tenemos entre todos, pero con la X sub I gorrito. Y después sumarla para ver la suma de todas la estatura. No voy a volver a repetir todas las explicaciones detalladas que he dicho en el caso de la variable cuantitativa discreta, simplemente voy a ir poniendo las cantidades que van saliendo. 9,45, 22,75, 23,45. De esta manera también evitamos que las personas que tengan el estudio de la variable cuantitativa continua no vean el vídeo de la cuantitativa discreta o al revés. Todos debemos de ver todos los vídeos. Si no vemos algún vídeo, pues nos vamos a quedar cojos con lo que sería el tratamiento estadístico de las variables. 17,75, 7,3 y 3,75, lo que daría un total de 99,975, ¿vale? Esa sería un poco la estatura que tenemos en total entre todos. Bueno, pues pongamos ahora la estatura media. Pues la estatura media va a ser la suma de los X sub I gorrito, N sub I partido N, que en este caso concretito nos da 99,975 entre 59, porque en este caso el tamaño de la variable es 59, y eso nos da una estatura media de aproximadamente 1,69, ¿vale? A continuación vamos a calcular también lo que serían la moda y la mediana, ¿vale? Esas las vamos a poner aquí abajo. La moda, ¿qué pasa con ella? Bueno, pues de entrada que va a ser un intervalo, porque es una variable cuantitativa continua. Y fijaros qué es lo que pasa, lo que yo comenté en el vídeo anterior, que tengo dos intervalos que tienen la misma frecuencia y que además es la más alta. Luego hay dos intervalos modales, este y este, que además como son consecutivos,
Si queréis podemos unir, podemos decir que la moda está en medir entre 1,61 y 1,70, ¿veis? Uniendo los dos intervalos. También podemos decir que hay dos intervalos modales, del 1,61 al 1,65 y del 1,66 al 1,70. Lo unifico en uno solo, digo que el intervalo modal es del 1,61 hasta el 1,70, ¿vale? Y luego vamos a hablar del intervalo mediano. ¿Quién sería el intervalo mediano? Pues como hemos dicho antes, aquel que es la frecuencia relativa porcentual acumulada, que era esta de aquí. Vamos a ponerlo que lo veáis un poquitín. Al contrario. Es la relativa porcentual acumulada. ¿Veis que la tenemos aquí? ¿Dónde tenemos acumulado 50% o un poquito más? Aquí, 57,6%, que corresponden al intervalo mediano del 1,66, 1,70. Pues ya tengo calculada mi media, que es de 1,69, mi intervalo mediano del 1,66 al 1,70 y mi intervalo modal del 1,61 al 1,70. En este caso no chirría tanto la media, puesto que al ser una variable cuantitativa continua, pues a nadie le chirría que la estatura media sea de 1,69 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí terminaríamos con el tratamiento de las variables, de las medidas de centralización. Me vengo aquí a un ladito y voy a justificar un poco las medidas de dispersión. Vamos a ver, ejemplo que puse el otro día. Supongamos que salimos por la puerta y nos encontramos que la empresa A nos contrata para este verano con un sueldo medio de 600 euros al mes. Y todos, ¡oh, qué bien! Y nos encontramos una empresa B que nos contrata por un sueldo medio de 2.000 euros al mes. ¡Oh, qué bien! Pregunta, ¿en las mismas condiciones, las mismas horas de trabajo, el mismo tiempo? Sí, mismas condiciones, misma hora de trabajo, mismo horario, todo. Esta te da un sueldo medio de 600 euros al mes y esta te da un sueldo medio de 2.000 euros al mes. ¿A cuál nos vamos? Obviamente, sin dudarlo, yo me iría a la de 2.000 euros al mes. Pero si analizamos estadísticamente qué quiere decir el sueldo medio, quiere decir que sería el sueldo que ganaríamos si el sueldo que hay lo repartimos de manera equitativa para todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos pueden estar engañando, porque por ejemplo en la empresa, imaginaros que la mayoría de los trabajadores ganan 500 euros y hay un trabajador que gana 1.800. Si aproximadamente uniéramos el sueldo de todos y lo dividiéramos entre todos los empleados, pues nos daría en torno a los 600 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a ganar 600 euros, pues lo más normal es que ganes 500, 500 y pico. Pero como hay un señor que gana 1.800, está tirando un poquito de la media hacia arriba, ¿vale? Habría un outlier, como lo llamábamos el otro día. ¿Qué ocurre en la empresa B? Pues que quizás en la empresa B casi todo el mundo gana 400 euros, pero hay un señor que gana 4.000. ¿Qué ocurre? Pues que el sueldo medio te sale 2.000 euros. Lo que quiere decir que si los sueldos se repartieran de manera equitativa, todos nos ganaríamos unos 2.000 euros. Pero perdona, aquí todo el mundo gana 400 y un señor gana 4.000. Eso quiere decir que él tira de la media para arriba, que él se va a llevar 4.000 y tú no te vas a llevar 2.000, tú te vas a llevar 400. Luego daros cuenta que en la empresa el sueldo medio está por encima que en la empresa, en la empresa B está el sueldo medio por encima que en la empresa A. Sin embargo, así a grosso modo ganaríamos más en la empresa A que en la empresa B. Por eso la media por sí sola no es demasiado representativa de lo que está ocurriendo en la población. Otro ejemplo. Imaginaros que en un examen tenéis un 0 y en otro examen tenéis un 10. ¿Cuál es vuestra nota media? Pues un 5. Y ahora hay otra persona que tiene en el examen, en uno un 4 y en otro un 6. ¿Su nota media cuál es? Pues de nuevo sería un 5. En ambos casos es igual de representativo el 5 como nota media en una persona que tiene un 0 y un 10 que una persona que tiene un 4 y un 6. Pues la verdad es que no, porque en el caso de que las notas sean un 0 en el tema 1 y un 10 en el tema 2, imaginaros que esto es medida y esto es estadística, la nota media de la asignatura sería un 5, pero eso no es representativo de lo que está ocurriendo, porque esta criatura de medida no tiene ni idea y de estadística lo sabe absolutamente todo. O sea, si yo tuviese que contratarlo para un trabajo estadístico, oye, este tío me lo va a clavar. Si lo tuviera que contratar para un trabajo de medida, la iba a liar parda, porque no tiene ni idea de medida, ¿vale? A la media le sale 5, pero porque de uno sabe mucho y de otro no sabe poco. Mientras que en este otro caso, daros cuenta como que los datos están bastante más cercanos a la media. O sea, estamos hablando de distancias. ¿Y eso por qué podemos hacerlo? Porque estamos en el campo numérico, estamos hablando de números y podemos ver lo alejado que están los valores respecto a la media
de 0 a 10, los datos están bastante alejados de lo que sería la media, mientras que aquí, hablando en términos de distancia, los datos están bastante cerca a lo que sería la media, que en ambos casos sería un 5, pero no es igual de representativo este 5 aquí que este 5 aquí, igual que los sueldos medios en este caso. ¿Para qué hago toda esta explicación? Para justificar el siguiente vídeo que voy a poner, que sería el vídeo de las medidas de dispersión. ¿Eso qué es? Las medidas de dispersión son las que te indican que en este caso la media es de 5, pero los datos están muy dispersos, y en este otro caso la media es de 5, pero los datos están poco dispersos, ¿vale? Entonces esa medida de la dispersión que va a acompañar a las medidas de centralización, concretamente a la media, que es la más completa, serán la varianza, la desviación típica y por último el coeficiente de variación. Luego tengo 3 medidas de centralización, media, mediana y moda, y voy a tener 3 medidas que me van a medir la dispersión o lo alejado que se van a encontrar los datos respecto de la media. Medidas de dispersión, varianza, desviación y coeficiente de variación. Y eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo.